En esta ocasión, en la serie Lecturas en el Parque, quisiera compartir con mis amigos un texto más bien de carácter filosófico, pero que llama la atención sobre un tema muy interesante y muy vigente en el mundo que vivimos. El título es El fin de la excepción humana. Es de un filósofo francés, Jean-Marie Schaeffer. En la contraportada, la presentación del libro dice lo siguiente: hace ya 1 siglo y medio se sabe que los humanos son seres vivientes entre otros seres vivientes y que la unidad humana es la de una especie biológica que no podemos extraer del conjunto de las formas de vida no humana, que constituyen mucho más que su entorno. Sin embargo, a esta comprobación, que ya es indiscutible, las ciencias humanas y sociales oponen la tesis de la excepción humana, al afirmar que el hombre constituye una excepción entre los seres que pueblan la Tierra. Según esta tesis, el ser humano trasciende en su misma esencia la realidad de las otras formas de vida y su propia naturalidad. Así, el filósofo plantea que el hombre sería un yo o un sujeto radicalmente autónomo y fundador de su propio ser. El sociólogo insiste en que esta trascendencia se ubica en la sociedad, por esencia antinatural. El antropólogo, por su parte, afirma que solo la cultura, la creación de sistemas simbólicos, constituye lo propio del hombre. En El fin de la excepción humana, Jean-Marie Schaeffer se interroga sobre cómo es posible que, a la luz de los avances de la biología, la neurología, la etología o la psicología, la tesis de la excepción humana siga gozando de tal crédito entre filósofos e investigadores en el campo de los hechos culturales. ¿Por qué es tan persuasiva la tesis? ¿Cómo se ha mantenido impermeable a los avances de las disciplinas científicas? A fin de responder estas preguntas, Schaeffer rastrea en el cartesianismo, específicamente en argumentos del conito, el principio de inmunización epistémica, que ha logrado aislarla de los saberes externalistas que la contradicen. A lo largo de su argumentación, el autor demuestra que la tesis de la excepción humana es una visión del mundo cuyo costo frente a su supuesta utilidad es exorbitante. De este modo, el fin de la excepción humana busca articular los elementos de una visión integrada de la identidad humana que conjugue las ciencias de la cultura y los otros conocimientos que conciernen al hombre. Respecto al autor, él es nacido en 1952, es filósofo, director de estudios superiores en la Escuela de Ciencias Sociales, investigador del Centro Nacional de Estudios Científicos y miembro del Estudio de Artes y del Lenguaje en París. Sus investigaciones se han centrado en la crítica filosófica radical a la estética y las artes y en el estudio de los fundamentos evolutivos y cognitivos de la creación artística, pues considera que la naturaleza estética de las obras de arte no es una propiedad intrínseca de la obra, sino una dimensión de la conducta humana. Por sus investigaciones obtuvo una medalla de bronce del Centro Nacional de Estudios Científicos en 1992. Y en la parte del prefacio de esta obra muy interesante a mi juicio, el autor explica lo siguiente: esta obra, El fin de la excepción humana, nació a partir de la comprobación de una antinomia alojada en el mismo corazón de nuestra concepción del ser humano. Ella es recurrente en una parte importante de la filosofía, pero también de las ciencias humanas y sociales, en la medida en que éstas son permeables a la doctrina filosófica, lo que a menudo ocurre. Como por otra parte las convicciones filosóficas circulan ampliamente a través de la sociedad, también afecta de manera más general la imagen que nos forjamos de nosotros mismos. En consecuencia, influye directamente en nuestros valores y su jerarquía, o para decirlo con palabras más sencillas, en la idea que nos hacemos de una buena vida. Por un lado, desde hace por lo menos 1 siglo y medio, sabemos, más allá de toda duda razonable, que los humanos son, que nosotros somos, seres vivientes entre otros seres vivientes, con todo lo que esto implica.
y que la unidad de la humanidad es la de una especie biológica. Por lo tanto, también sabemos que la llegada a la existencia de la humanidad se inscribe en la historia de lo viviente en un planeta de mediana dimensión de nuestro sistema solar. Esta historia y su muy larga prehistoria nos han formado y en principio y ante todo somos uno de los episodios de esta evolución que no es solo nuestro pasado, sino también nuestro presente y nuestro porvenir. Al mismo tiempo, no podríamos separarnos del conjunto complejo e inestable de las formas de vida que coexisten actualmente sobre la Tierra. Esta vida no humana constituye mucho más que nuestro entorno. Ella es constitutiva de nuestro ser, que no es otra cosa que una de sus encarnaciones pasajeras. Sin embargo, la concepción de la humanidad, que sirve de ayuda a una parte no desdeñable de aquellos que se proponen estudiar al ser humano desde una perspectiva filosófica o en su dimensión social y cultural, opone una negativa categórica y radical a esa comprobación. Ella afirma que el hombre constituye una excepción entre los seres que pueblan la tierra, incluso que constituye una excepción entre los seres o el ser a secas. Esta excepción, nos dice, se debería al hecho de que en su esencia propiamente humana, el hombre poseería una dimensión ontológica emergente, en virtud de la cual trascendería a la vez la realidad de las otras formas de vida y su propia naturalidad. Propongo llamar a esta convicción la tesis de la excepción humana. En adelante, la tesis. Bueno, esto es la parte introductoria del prefacio, pero es una obra muy interesante que nos llama a la reflexión sobre nuestra condición humana y los cambios que esto implica. Gracias.